Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Hermanos, mi relación con mi prójimo, en sentido de que somos propietarios del prójimo, somos responsables de nuestra actitud en relación al prójimo. Hemos hablado ya 2 domingos, hermanos, de que si el prójimo se va al infierno, el prójimo nos va a poder, estoy inventándolo, estoy imaginándolo, nos va a poder estar señalando, diciendo que ingrato, porque no me hablaste de Cristo, estoy quemándome en esta llama. Qué tremendo sentir esa acusación, hermanos. Y yo pido a ustedes que cada uno piense en que la responsabilidad nuestra con el prójimo abarca muchas áreas de la vida. Saben, un pastor estaba predicando un pasaje, aquel pasaje sobre la mujer pecadora. Y cuando estaba hablando de la mujer pecadora, él quiso darle un énfasis enorme al amor de Cristo, y así debe ser, porque el amor de Cristo es lo más sublime. Y cuando habló del amor de Cristo, dijo: hermanos, estoy seguro de que si hubiera un hombre, un pecador tan indeseable, oigan, tan indeseable, que hasta el diablo lo desechara, seguro estoy que Cristo lo recibiría. Bueno, se terminó el mensaje, no hubo mayor problema. Al finalizar, en su oficina, así como la oficina del hermano Jorge, ¿verdad?, tocaron en la oficina una señora que había estado en la iglesia bien ofendida, y se acercó porque le dijo: vengo a protestar por la forma tan atrevida en que usted habló de Jesucristo esta mañana. Bueno, el pastor, todo asustado, la sentó e iba a principiar a explicarle el amor de Jesucristo, cuando en eso, en una forma tímida, tocaron a la puerta de la oficina, y era una prostituta. Y cuando entró le dijo: pastor, yo solamente vengo a reportarle que en el mensaje que acaba de dar, acabo de aceptar a Jesucristo. El hombre entonces la llevó, la hincó como hicimos hoy con nuestros nuevos hermanos, la guió a Jesucristo y después la felicitó y le dijo: quiero hacerle una pregunta nada más, solo dígame, ¿qué fue lo que le impulsó a usted a aceptar a Cristo? Y la mujer le dijo: fueron sus palabras, que usted dijo que Jesús no desechaba ni aún a los despreciados por el diablo, y yo me consideraba esa clase de gente y me dije: este es el Salvador que yo necesito. Hermanos, mi relación con mi prójimo. Yo quiero que usted se fije y que piense detenidamente en esto. La Biblia enseña que mi relación con el prójimo, ¿quién es mi prójimo? Vamos a preguntarnos. Mi prójimo es la persona con la que yo me relaciono. Mi prójimo es la persona con la que yo subo en la camioneta y me da de empujones y me golpea. Mi prójimo son los bolitos que yo tengo cerca de mi casa y que llegan a pedir comida o que me piden 10 centavos para el trago. Mi prójimo es la gente que me está robando y que a veces me hace daño. Mi prójimo es el vecino que se burla de mi creencia en Cristo. Ese es mi prójimo. Y dice la Biblia, hermanos, que mi relación con mi prójimo, el que me critica, el que me aprecia, el que me hace daño, mi relación con mi prójimo tiene que estar bañada, tiene que estar saturada, es decir, extremada de amor. Hermano, usted tiene que relacionarse con su prójimo a través del amor. Y si yo voy a odiar yo voy a amar al que me odia, si yo voy a amar al que se ríe de mí, y hay algunos vecinos que se ríen de mi fe, hermano, si yo voy a amar a esa gente, mucho más voy a amar a mis hermanos en Cristo, con los que nosotros tenemos tantos vínculos a través del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que se fijen en esto. Estamos leyendo los versículos del capítulo 2, pero hermanos, para entender el capítulo 2, porque mire, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. ¿Juzgas qué? Entonces usted tiene que leer el capítulo 1. Al leer el capítulo 1 es un capítulo tremendo. Si usted lee los últimos versos, por ejemplo, del 24 al 32, téngalo y lo lee en su casa y lo estudia después de lo que va a escuchar. Hermano, usted va a darse cuenta de que la Biblia nos menciona aquí en el capítulo 1 la consecuencia degradante a la que el hombre puede caer por estar apartándose de Dios. Dice el capítulo 1, fíjese que el hombre principió a levantar imágenes, el hombre principió a apartarse de su Dios, y como se apartó de su Dios, entonces el hombre principió a caer en una situación degradante a extremos grandes. Los versículos 29, 30 y 31 le dan a usted una lista enorme de pecados degradantes en los que el hombre cayó.
Pero si usted lee los versículos 24 al 27, se da cuenta, dice, el hombre no tomó en cuenta a Dios. Y miren el extremo, como el hombre no tomó en cuenta a Dios, el hombre cayó en extremos de pecado, a llegar a extremos que dice aquí la Biblia, que principia a tener relaciones sexuales hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Qué es eso? Lo que nosotros conocemos como el homosexualismo y el lesbianismo. Ahora, ¿qué pecados más grandes? ¿Qué pecados más degradantes? Es lo que yo estoy diciendo esta mañana. De veras me da asco pensar en estos pecados. Esa es la expresión de alguno de nosotros posiblemente. Y al entrar al capítulo 2, fíjese esto, notamos la gran diferencia. Que usted dice, ¿cómo es posible que haya gente que practique tanto los pecados que están mencionados en el capítulo 1? Esa gente es despreciable. Yo soy una persona diferente. Y eso es lo que dice el capítulo 2. Cuidado quien quiera que juzga, porque estamos haciendo una comparación entre los malos, entre comillas, los malos que practican el capítulo 1 y los moralistas, los buenos que no practican esas cosas. Por el contrario, nos apartamos de ellas porque nos dan hasta asco. Y ahora viene la palabra, hermanos, porque puede ser esta una de las reacciones nuestras. Puede ser una de las cosas que nosotros estemos pensando. Hermanos, no todos nosotros esta mañana estaríamos dispuestos a que alguien nos diera el calificativo del capítulo 1. Es que, hermanos, si a mí me dicen que yo practico el capítulo 1, hermanos, es algo que a mí me degradan y me ponen una vez por los suelos, me hunden en el fango. Entonces yo no estoy dispuesto a que nadie me señale a mí. Por el contrario, hermanos, yo estoy dispuesto a señalar a quien practica, y aún voy a despreciar al que practica esas cosas del capítulo 1. Y cuando yo pienso eso, porque es posible que lo pensemos, y si no lo pensamos porque queremos guardar cierta apariencia, estamos diciendo, bueno, yo no soy tan malo como ellos. Esa es la expresión. Y ahora viene el Espíritu Santo, la palabra del Señor, de decir, cuidado, alto con tu crítica. Tú, que eres bueno, eres tan malo como los del capítulo 1. Piense, razone lo que le estoy diciendo. Tú, que eres buena gente, eres tan malo como los que practican el capítulo 1. ¿Pero por qué? Saben, hermanos, el que menosprecia a Jesucristo, el que no acepta a Jesucristo como Salvador, pero que no es malo. ¿Cuánta gente se ha presentado conmigo y le hablo de Cristo? Me dice, yo no necesito de Cristo, yo no le hago mal a nadie, salgo de mi casa a mi trabajo, mi casa, yo no le hago mal a nadie. ¿Por qué voy a necesitar de Cristo? Vaya con los ladrones, vaya con los borrachos, ellos sí necesitan de Cristo. Y aquí la Biblia me está diciendo, el que menosprecia a Cristo es igual que el que está adulterando y que está cometiendo pecados sexuales allá afuera. Son iguales. La Biblia me está diciendo a mí que usted, hermano en Cristo, oiga, hermano en Cristo, que es indiferente a la voz de Dios y que no está haciendo caso a los preceptos que Dios le está diciendo, usted ofende de la misma manera a Dios que las lesbianas que están teniendo relaciones sexuales entre ellas. Hermano, se está alarmando sin duda alguna lo que estoy comentando. Pero la Biblia me está diciendo, tú eres tan culpable como los ladrones, tú eres tan culpable como el charamilero que está tirado allá afuera. Y hermanos, cuando el Señor me baja a ese nivel y me da cuenta de que yo no necesito ser charamilero para deshonrar a Dios, sino que simplemente con mi indiferencia, con mi apatía, soy igual o peor que ellos. La palabra me está diciendo entonces aquí, tú eres igual que los del capítulo 1. ¿Saben? Santiago 2:10 dice, cualquiera que guardare todos los mandamientos, oiga, todos, y ofendiere en un punto, se hace transgresor de todos ellos. Mi relación con mi prójimo. Esta mañana yo quiero que se fije usted, hemos hablado otros domingos de que para que yo ame a mi prójimo y le comparte el evangelio, tiene que haber sensibilidad, tiene que haber responsabilidad, si no, no sirve, usted no va a cumplir nunca con compartir. Pero esta mañana yo quiero pedirle a usted que se dé cuenta sobre este tema, mi relación con mi prójimo. 3 cositas quiero compartirle esta mañana. Primero, que mi relación con mi prójimo evita el señalamiento. Óigalo, yo no voy a señalar a la gente. Segundo, mi relación con el prójimo me invita a razonar lo que yo voy a hacer, me invita al discernimiento. Es el segundo punto. Y el tercer punto que voy a mencionar es que mi relación con mi prójimo me incita al arrepentimiento. 3 cosas que yo quiero tocar esta mañana con ustedes. Entremos a tocar entonces el primer punto. Mi relación con mi prójimo me evita
el señalamiento. Miren lo que dice el verso 1. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Yo no soy igual, hermanos. Y esa es la reacción normal de cada uno de nosotros. Yo no soy igual que los pecadores malos del capítulo 1. Esa gente se está hundiendo en pecado. Yo no soy. Yo soy una persona diferente. Yo soy una persona que estoy tratando. ¿Cuántos decimos eso? Yo estoy tratando de vivir mi vida cristiana. Yo estoy tratando de sobrevivir. Yo no soy como ellos. No me comparen. Pero dice aquí la Biblia que cuando yo estoy señalando a otros, en el momento de señalar el pecado de otros, yo me estoy señalando a mí mismo, porque yo fallo en un punto y aquel falla en otra cosa, estamos cometiendo la misma cosa, el mismo pecado. Ahora, cuidado, este versículo no me está diciendo a mí que yo sea condescendiente con el pecado. Este versículo no me está diciendo a mí, bueno, pues como yo voy a pecar también, pues no hay que decirle nada al que pecó. Cuidado con no ser condescendientes. Yo voy a señalar el pecado, yo voy a rechazar el pecado, pero lo que me dice aquí la Biblia, cuidado cómo tú señalas a alguien para destruirlo. Ninguno de nosotros podemos señalar a nadie para destruirlo, hermanos. Entonces estoy hablando de que mi relación con mi prójimo me evita, o mi relación con el prójimo evita el señalamiento. Primero, evita el señalamiento al inconverso en su pecado. Ay, hermanos, uno de los problemas que pasamos muchas veces, a veces por falta de sabiduría, porque no se nos ha indicado, es que nosotros somos dados a señalar el pecado de los inconversos. Es que ¿cómo es posible que se meten a borracheras? ¿Cómo es posible que en orgías al infierno se van a ir? ¿Cuántos de nosotros hemos criticado alguna vez a las personas que practican la adoración a ídolos, a imágenes? ¿Cuántas veces yo oía que alguien decía, al infierno se van a ir ustedes idólatras porque están adorando a imágenes de palo? Hermano, usted está ofendiendo a la gente. La gente está en su ceguera. La gente tiene los ojos tapados, está adorando a sus imágenes. Porque, hermanos, por ignorancia, porque el diablo está dominando. Pero yo no puedo venir a ridiculizar a la gente. Yo no voy a venir a hundir a la gente, a decir al infierno se van a ir juntamente con sus ídolos. Hermanos, mi tarea, mi función de la palabra, según la palabra, no es de que yo venga y señale a la gente y la mande al infierno. ¿Quién soy yo? Sino que mi tarea es traer al inconverso, pedirle en el nombre de Cristo al Señor que le quite esa venda de los ojos para que Él se dé cuenta de que está en pecado y que venga Jesucristo. Hermanos, cuando yo tengo de veras una relación de amor, saturada de amor hacia mi prójimo, yo no solamente voy a amar a mi prójimo, que el amarle va a evitar señalarle en el sentido de destruir. Yo no voy a señalar a los bolitos que están en mi casa. Yo voy a tratar de darles una palabra de ánimo. No decirles, estás podrido, te vas a ir al infierno, ya no servís para nada. Hermano, hay esperanza. Démosle una palabra de esperanza al mundo que se está muriendo. El mundo necesita que se le diga, sí se puede todavía, te puedes salvar. Es que yo ya no sirvo para nada. Sí, Cristo puede salvarte. Palabras positivas. Evita el señalamiento primero al inconverso en su pecado. En segundo lugar, evita el señalamiento al hermano en su fracaso. Hermano, usted y yo no podemos señalarnos unos a los otros como hermanos en Cristo. No podemos señalar al hermano que fracasa, que comete alguna falta, porque hermanos, nosotros estamos para edificar en la obra del Señor. Estamos para restaurar. Si usted ama a un hermano, no le va a destruir. Si usted le tiene un amor a un hermano, va a odiar, va a rechazar entrañablemente el pecado que cometió el hermano, pero usted va a amar a su hermano hasta restaurarle. Esa es la función de la iglesia, hermanos. Quiero que lo escuche bien. La función de la iglesia es amar, es entregarnos hasta restaurar al individuo, hermano. Estoy hablando de que mi relación con mi prójimo evita el señalamiento. En lo que tú señalas a otros, te estás señalando a ti mismo, dice aquí este pasaje. Pero hermanos, evita el señalamiento al inconverso en su pecado. Evita el señalamiento al hermano en su fracaso. Evita el señalamiento porque yo amo a mi hermano. Porque dice aquí la palabra, en Juan 13 dijo el Señor Jesucristo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Así como yo, miren, siguiendo el patrón, así como yo os he amado, que os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Hermanos, yo quiero pedirles que cada uno de nosotros pensamos, en lo que juzgas a otro,
te condenas a ti mismo. Miren qué serio. Yo puedo señalarle a usted por su falta cuando yo estoy cometiendo 3 aparte. Yo puedo criticarlo, hundirlo a usted porque me molesta lo que está haciendo. Hermanos, muchas veces yo estoy cometiendo cosas graves y peores que la suya. Tal vez las estoy haciendo en oculto. Tenemos que tener mucho cuidado. Gálatas 6:1 dice: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tenemos que tener mucho cuidado de poner un dedo señalando a otros, porque hermanos, después van a venir dedos que nos señalen a nosotros. Ahora quiero repetir unas palabras que yo aprendí. Oigan, ante la cruz de Cristo todos somos pecadores. Ante la cruz de Cristo todos estamos en terreno parejo. Ante la cruz de Cristo todos necesitamos la misma cantidad de perdón. Ante la cruz de Cristo todos necesitamos la misma gracia salvadora y restauradora. Hermano, ¿sabe usted que el Señor Jesucristo no solamente salva? ¿Sabe usted que el Señor Jesucristo restaura, hermano? Y hermano, esa es la función de la iglesia, ¿sabe? La función de la iglesia es restaurar. La función de la iglesia es traer gente que está tirada en el pecado y llevarla a Cristo y restaurarla para que sea hecha la imagen de Cristo. La función de la iglesia es restaurar a sus miembros constantemente para que se mantengan en una santidad, para que se mantengan buscando la estatura de la plenitud de Cristo. Yo quiero que ustedes lean en su casa la oración que Daniel hace en el capítulo 9 de Daniel. Fíjese que Daniel, hermanos, es catalogado uno de los hombres puros. Daniel es catalogado uno de los hombres especiales de Dios, un hombre santo, un hombre temeroso de Dios. Y sabe que Daniel cuando ora pidiendo por su pueblo, dice: Señor, hemos pecado. Señor, hemos hecho impíamente. Y usted repite, oye repetir en Daniel capítulo 9, oye que Daniel a cada momento dice hemos. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué se metió Él hubiera dicho: han pecado, míralos cómo pecaron, mira cómo están corrompidos, bendícelos, Señor, gracias porque yo no soy igual que ellos. Así hubiera orado yo. Daniel se involucra con su pueblo y dice: hemos. Esa es la función de la iglesia. Mi relación con mi prójimo, hermanos, evita el señalamiento al inconverso en su pecado, al hermano en su fracaso. Evita el señalamiento a cualquiera. ¿Por qué? Porque yo le amo y al que amo yo no lo destruyo. En segundo lugar, hermanos, mi relación con mi prójimo invita al discernimiento. Miren los versos 2 al 4. Mas sabemos que el juicio de Dios, estos bien, los versículos son profundos y bien serios. El juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, o sea, usted que se cree muy bueno y que está juzgando a los del capítulo 1 que son muy malos, ¿usted cree que se escapará también del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Esos versículos son tremendos. ¿Qué me está diciendo este pasaje? Primero, que mi relación con mi prójimo está saturada de amor, ¿verdad? Lo estamos diciendo. Entonces, al estar saturado de amor, evita el señalamiento. Pero ahora me invita al discernimiento. Yo voy a ponerme a pensar, bueno, vamos a analizar el problema del mundo. El mundo está en pecado, el mundo se está hundiendo en crisis, hay problemas dentro de nuestra iglesia, tenemos problemas en todas partes, hay problemas de pecado, hay problemas de faltas contra el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, esta palabra me invita al discernimiento de que el juicio, hermanos, el juicio pertenece solamente a Dios. El verso 2 lo dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. La práctica, oigan, los que practican los pecados del capítulo 1, la gente que está hundida en el capítulo 1 y los moralistas del capítulo 2, que son muy buenos pero cometen algunas faltitas de vez en cuando, ¿quiénes los van a juzgar?
Dios va a juzgar, hermano. Entonces, cuando yo me pongo a discernir en esto, de que Dios va a juzgar, porque Dios es el dueño del juicio, yo tengo que razonar y discernir de que yo no soy ninguno para juzgar a nadie. Yo no voy a juzgar al pecador, yo no voy a juzgar a mi hermano, porque el juicio pertenece a Dios. Hermanos, aprendamos estos principios. Ahora, yo quiero que usted se dé cuenta de esto, hermano. Yo miro y señalo la falta. Yo miro y señalo la acción. Por ejemplo, viene alguien y robó, y yo lo pesco, hermanos, yo lo capturo, yo lo señalo como ladrón, aún lo sentencio como ladrón. Estoy viendo la acción que cometió. Pero ¿saben a cuántos los podemos señalar de ladrones porque los hemos visto? ¿A cuántos los podemos señalar en algún pecado porque lo hemos visto? Pero ¿a cuántos de nosotros no nos pueden señalar por los pensamientos que hemos tenido? Ay, en aquel momento de cólera, ¿no ha dicho usted? Ay, de ganas de matarlo tengo. Hermano, no hizo acciones, pero sí tiene intenciones. Y sabe una cosa, nosotros señalamos siempre acciones. Nosotros lo que miramos lo señalamos. ¡Ay, miren, qué barbaridad! ¡Mire, acciones! Pero no estamos viendo lo más profundo, las intenciones del corazón. Yo señalo al ladrón, hermano, pero aquel que planificó robar y a última hora le dio miedo y no robó, a ese no lo señalo porque no lo veo. Dios, que es el dueño del juicio, Dios el que va a juzgar a todos, Él sí conoce sus acciones, pero también conoce sus intenciones. Yo quiero pedirle a usted que piense esto. De Dios no podemos escaparnos, hermanos, pero quiero que piense usted no puede señalar a nadie. Mi relación de amor con el prójimo evita el señalamiento. ¿Por qué? Porque ahora me invita al discernimiento. Solo Dios puede juzgar. Yo no juzgo, hermano. Yo no tengo derecho a juzgar. En segundo lugar, me invita al discernimiento de que no somos mejores que nadie. Mire el verso 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos llegado a tener tal vez conceptos equivocados? Yo me creo tan puro, es que yo soy el pastor de la iglesia, hermanos, y el más puro de esta iglesia es el pastor. Es un hombre consagrado a Dios, es un hombre, pero ustedes por ciegos no le miran la ruedita que tiene aquí. Tiene una ruedita así que echa lucecitas. Yo sí me la miro, yo me pongo en el espejo y me la miro. Ustedes no la miran, están en pecado, no la miran. Pero hermanos, el que es mejor de esta iglesia, el más santo de esta iglesia, ¿quién es? Es el pastor, hermanos. Y saben, cada uno de nosotros principiamos a tener nuestros conceptos de nosotros. El que se crea limpio de culpa, tire la primera piedra, dijo Jesús. Y los líderes religiosos, aquellos santos, principiaron a ser tocados por su conciencia y avergonzados, se iban huyendo todos. Cuando Jesús se levantó y le dijo a la mujer pecadora, ¿qué pasó vos? ¿Dónde están los que te acusaban? Se fueron. El que se sienta libre de culpa, tire la primera piedra. ¿Cómo me ha impactado a mí esa palabra del Señor? Hermano, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Me invita, la relación de amor con mi prójimo, me invita al discernimiento. El juicio es de Dios, hermanos. Segundo, yo no soy mejor que nadie. Aquel cometió una falta grave. Hoy sentí el deseo de matar a una persona. Yo, la misma cosa, hermano. Y tal vez yo hago mucho más daño con mi lengua a veces, con un chisme, con estar hablando de alguien, cosas sencillitas. Tal vez hago más daño con una mentirita que alguien con un pecadón. Dios es el dueño del juicio y yo no soy mejor que ninguno, pero también me invita al discernimiento, mi relación con mi prójimo, ¿sabe? Al discernimiento de que el Señor tuvo paciencia conmigo y yo debo tener paciencia con los demás. Miren el verso 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Se los quiero traducir en otras palabras. Me está diciendo a mí que soy bueno. Yo estoy señalando a los malos del capítulo, que se vayan al infierno, es que están perdidos, que se vayan. Y a todo el que comete alguna falta yo lo señalo, porque qué barbaridad lo que hace. Es que yo soy mejor que ustedes. Y ahora el Señor me dice, vos no sos juez, vos no sos mejor que nadie. Y ahora pensá otra cosa, con vos yo tuve paciencia. Dice el Señor aquí, se te olvida o estás menospreciando la riqueza de su benignidad.
Estás menospreciando que el Señor fue lleno de bondad y de paciencia, pero tan rico de bondad que te ha estado esperando hasta que te dio la gana arrepentirte. ¿A cuántos de ustedes les costó venir a Jesucristo, hermanos? Tanta lucha y se les hablaba de Cristo y nada. ¿Y cuánto tiempo pasaban y se burlaban y se enojaban? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado todavía nuestra vida aquí cometiendo algunas faltitas del Señor? Ay, Señor, perdóname. Y el Señor siempre ha tenido paciencia con nosotros. Dice que ha abundado en riquezas de benignidad, ha abundado en riquezas de paciencia, ha abundado en riquezas de templanza en su ánimo. No se ha puesto furioso contra usted por cualquier cosita que pasa. El Señor ha tenido tanta paciencia con usted, hermano. Qué bendición, hermano. Mire, si el Señor no hubiera tenido paciencia conmigo, hermanos, yo no fuera pastor de esta iglesia, hermanos, yo estaría quemándome. Pero el Señor dijo, yo me lo voy a salvar. Algún día lo voy a cambiar, y me cambió Cristo, hermanos. Pero ahora que Cristo me cambió, yo no tengo paciencia con ninguno. A todo el que comete una falta lo señalo y de una vez lo expulso. El Señor me invita al discernimiento esta mañana. Yo no soy mejor que nadie. El juicio es de Dios. Y hermanos, yo voy a tener paciencia con mis hermanos y con las personas que se burlan de mí, porque Cristo tuvo paciencia conmigo. ¿Está usted en esto, hermano? ¿Está usted consciente? Cuando yo pienso en esto, digo, ¿cuánta sabiduría? Hermanos, ¿cuánta sabiduría tenemos que demandarle a Dios? Pedirle al Señor que nos dé abundante sabiduría. Necesitamos sabiduría para vivir santamente, una vida que honre al Señor. Necesitamos, como lo decía, miren, hermanos, llenarnos de Biblia. Esa es sabiduría. Llénese de Biblia para que su mente se le vayan las cosas malas, joven. Cuando esté pensando en problemas de sexo, llénese de Biblia. Apréndase el Salmo 121 y repítalo. Se va a tener que ir el pensamiento malo. Esa es sabiduría, hermano. Actuar de acuerdo a la dirección de Dios para vivir en una forma santa. Necesito sabiduría también para no juzgar al prójimo, pero también necesito sabiduría para mantener el balance. Yo no juzgo al prójimo, pero detesto el pecado. Yo no voy a condescender con el pecado. Miren cuánta sabiduría necesitamos. Demandémosela al Señor. Saben, hubo una maestra que estaba hablándoles a sus alumnos, una maestra, y le estaba diciendo, hablando de la persona de Cristo, quería exaltar a Cristo de tal manera para ver qué sabían los niños, y les habló muchos conceptos de Jesús. Cuando finalizó la clase, la maestra dijo, bueno, ahora voy a preguntarles a ustedes, a ver que me diga cada uno de ustedes, niños, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién es Jesús para ustedes? Y todos principiaron a hablar. Y una de las expresiones más dramáticas que la maestra escuchó fue cuando un niñito levantó la mano y dijo, Cristo es uno que nos conoce, o es uno que conoce todo acerca de nosotros. Miren los conceptos, a ver si lo captan. Y principio, a ver usted discierna lo que usted tiene adentro. Cristo es uno que conoce todo acerca de nosotros, y sin embargo nos ama. Lilian, fíjese que el Señor conoce todos sus malos pensamientos, todo el odio que a veces tiene, y todavía la ama. Fíjese. ¿Qué les parece, hermanos? El Señor Jesús es alguien que conoce todo de nosotros, y sin embargo nos ama. Hagamos eso con nuestro prójimo. Amemos al prójimo, hermanos. Esta debe ser la actitud del cristiano. Mi relación con mi prójimo primero me invita a mí, ¿a qué? A evitar el señalamiento. Evita el señalamiento. No señalo al inconverso en su pecado, no señalo al hermano en su fracaso, no señalo a nadie porque les amo. Segundo, mi relación con el prójimo, mi relación de amor con mi prójimo, me invita al discernimiento. ¿Discernimiento de qué? De que Dios es el dueño del juicio. Discernimiento de que yo no soy mejor que nadie. Y discernimiento de que Dios tuvo paciencia conmigo, yo la voy a tener con los demás. Y en último lugar, hermanos, mi relación con mi prójimo, o mi relación de amor, vamos a ponerle al tema esta mañana, con mi prójimo, incita al arrepentimiento. Mire el versos 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué dice el versículo 5? Tanto los pecadores del capítulo 1
como los moralistas del capítulo 2, si no tienen a Cristo, se van al infierno. ¿Qué les parece a ustedes? Alguien me decía, eso es injusto usted. Ahí hay un ladrón, un asesino que vive matando, le pagan y mata gente, y secuestran y matan a la gente. Fíjese usted, ellos sí se van a ir al infierno, ahora sí, o sí. Y yo no he hecho nada malo. Yo soy una persona buena, sí, pero no tiene a Cristo. Ay, solo por eso también me voy al infierno igual que los asesinos. Dios va a dar el pago. Eso es lo que dice la Biblia aquí. Pecadores chiquititos y pecadores grandototes, sin Cristo, todos al infierno. Y el verso 6 dice que Dios es justo y nada se le escapará. Él conoce su pensamiento, sus intenciones, también conoce sus acciones, hermano. Ahora, hermanos, la tarea nuestra como instrumentos de Dios, la tarea de la iglesia, los que tenemos a Cristo y hemos madurado en el Señor Jesús, ¿sabe? La tarea de la iglesia, hermanos, es edificar. La tarea de la iglesia es construir. La tarea nuestra es estar llenos del Señor y compartir esa llenura del Señor a todas las personas, ser positivos, ser ejemplo. Yo, hermanos, quiero decirles, hay mucha gente que necesita de nosotros, y uno de los problemas que yo no he logrado arreglar en esta iglesia es el que usted tenga confianza. Yo estoy seguro que muchos de ustedes están pasando por problemas serios, por situaciones que se sienten hundidos, aún problemas de pecado, y ahí están guardándolo todo, ahí se están hundiendo, hermanos, y no lo exteriorizan, no lo dicen, no lo comparten. Les hemos dado un boletín en donde está el nombre, la dirección y el teléfono del pastor para que lo llamen aún a la 1 de la mañana con problemas. Y hermanos, muchos nos estamos guardando las cosas y ahí estamos hundiéndonos. La tarea de la iglesia es edificar, construir, ayudar. Hay muchos necesitados, ustedes necesitados posiblemente, pero si no lo dice, hermano, ¿qué vamos a saber nosotros? Usted tiene también que colaborar en ese sentido. Y hermanos, nosotros tenemos que desechar el pecado, pero tenemos que aprender a edificar, a guiar a la gente a conocer a Jesucristo. Voy a finalizar aquí. Yo solo quiero pedirles a ustedes que esta mañana le digamos al Señor: Señor, yo quiero que tú me incites, que me impulses a guiar a otros al arrepentimiento. Esa es la tarea de la iglesia. Ya hemos hablado de que mi relación con el prójimo, hermanos, es evitar el señalamiento. El Señor me está llevando a que yo tenga discernimiento, que yo piense, o sea, que me invita al discernimiento. Y tercero dijimos, incita, impulsa al arrepentimiento. Pídale al Señor usted que le bendiga, que a cada momento el Señor le toque a usted para que usted viva una vida limpia delante del Señor. Y a través de esa vida limpia, que usted sea un instrumento para ir a hablarle a otros hermanos, para que ellos también vengan al arrepentimiento de Cristo, sabiendo que a los buenos, pero sin Cristo, y a los malos, como se le llama, el Señor los va a juzgar, pero también a nosotros nos puede juzgar el Señor. Hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude, rindámosle nuestra voluntad. Jóvenes que están aquí presentes, rindamos nuestra voluntad, rindamos nuestra mente al Señor. Mire, ríndale sus malos pensamientos. De los malos pensamientos se generan las acciones. Rindámosle nuestros malos pensamientos. Jóvenes, rindámosle nuestra sexualidad a Cristo. Digámosle: Señor, aquí está mi sexo. Miren, ayer oí una expresión que a mí me impresionó. Un muchacho orándole al Señor, y dentro de las cosas que decía, le decía: Señor, ¿por qué hiciste el sexo? Y él señalaba al sexo como es una turbina de un avión Boeing 727 en un cuerpo de Volkswagen. El sexo es tan impulsivo, me está dominando tanto, que de plano, ¿qué esa turbina que va a hacer con el carrito Volkswagen que soy yo? Pero hermanos, hay solución. Cuando usted pone su sexualidad a los pies de Cristo, cuando usted le dice: Señor Jesús, aquí está mi vida, aquí está mi sexo va a ser controlado por ti. Cuando usted le dice: Señor, aquí está mi carácter, aquí está mi noviazgo en las manos tuyas, ¿por qué no le hacemos esta mañana una entrega de nuestra vida, de nuestro carácter? Hermanos, hermanas, ¿cuántos no le quieren entregar esta mañana al Señor? Decirle: aquí están mis labios, Señor. ¿Cuántos con una hablada, un chisme, hermanos, cuánto daño hace? ¿Cuánto destruimos? Destruimos más que un bolito. El bolito se está destruyendo él solo allá. Nosotros destruimos a muchas gentes aquí, hermanos, cuando hablamos mal en contra de alguien. Se dan cuenta que el bolito allá se está hundiendo, y al bolito que yo señalo, y yo con mi chisme estoy haciendo más daño que el bolito. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Mi relación con mi prójimo
Repitan conmigo. Evita el señalamiento. Me invita al discernimiento y me incita al arrepentimiento. Que Dios me bendiga y que Dios me ayude a vivir una vida de santidad. Y a usted también. Oremos. Padre, entregamos esta mañana en tus manos esta palabra tuya. Ay, yo soy dado, Señor, a señalar. Cada vez que yo veo una falta en alguien, hasta tengo que decirla pública, que todos sepan. Perdóname, Señor, porque estoy señalando el pecado de otros. Señalando, porque cuando yo señalo a otros, como que me hago sentir que soy mejor que ellos. Mientras más gente hunda yo, más alto voy a quedar yo. Perdóname, Señor. ¿A cuántos he señalado en su falta? Y estoy pecando y cometiendo un pecado más grave con señalarlos y hundirlos. Señor, que yo evite el señalamiento porque amo a mi prójimo, a mi hermano en Cristo y al inconverso. Señor, yo quiero aprender esta mañana que yo no puedo señalar a mi prójimo porque el juicio es tuyo, Señor. Yo quiero discernir el juicio es de Dios. ¿Y por qué me voy a convertir yo en Dios para juzgar a otro? Yo no voy a destruir. Tú me has puesto para edificar. Señor, yo no voy a señalar a otro porque yo no soy mejor que nadie. Y yo no voy a señalar a otro porque tú tuviste paciencia conmigo. Dame paciencia para soportar las cosas malas de otros. Pero Señor, esta mañana, ayúdame a que yo me arrepienta, impúlsame que me arrepienta de mis faltas y mis pecados, de mis chismes, de mi crítica contra otros. Y ayúdame para que yo vaya e invite a otros también al arrepentimiento. Por favor, Señor, te pido que tú me ayudes. Esta mañana pongo mi carácter a tus pies. Esta mañana ponemos nuestros labios a tus pies. Que no haya chismes en tu iglesia, Señor. Pongo mis dedos para no señalarlos, Señor. Esta mañana pongo mi sexualidad, mi noviazgo, mi mente, los pensamientos malos que a cada momento vienen. Yo quiero ponerlos en tus manos. Contrólalos, por favor. Yo quiero vivir limpio. Quiero amar a mi prójimo y reflejarle esa limpieza para motivarlo también al arrepentimiento. Yo quiero cumplir con la misión, Señor, de compartir el Evangelio, pero necesito amar al prójimo para poder compartirle sabiamente tu palabra. Ayúdanos a ser personas positivas, personas que edifiquemos, Señor, y no personas que hundamos y destruyamos a los demás. Que tu palabra no vuelva vacía esta mañana, que tu palabra haga un efecto tremendo en nuestras vidas. Gracias, Señor. Llévanos con tu... Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.